Hola, buenas tardes. Vamos a dar 5 minutos por si hay gente que todavía se quiere conectar y ahora en 5 minutos comenzamos. Les pido para los que se van incorporando que apaguen, silencien sus micrófonos, por favor, y en 5 minutos comenzamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Genevieve Galán. Yo soy la invitada el día de hoy de este ciclo de actividades que se llama Vizcaínas desde casa. Para los que no me conocen, soy doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Y el día de hoy les voy a platicar de la clase de gimnasia en el Colegio de La Paz, que es una investigación que emprendí hace aproximadamente 3 años. Estuve 2 años yendo al archivo como parte de un proyecto postdoctoral. Y bueno, les pido, para los que todavía no lo hacen, si pueden silenciar su micrófono. Vamos a estar grabando la sesión. Entonces, más o menos yo voy a exponer unos 40, 45 minutos y al final vamos a dejar un espacio para preguntas por el chat. Y bueno, agradezco a la directora del museo de Vizcaínas, Lisette Armenta, por la invitación. Y también agradezco, no sé si por ahí me están escuchando, pero no está de más decirlo, a las chicas del Archivo Histórico, que sin ellas no hubiera sido posible esta investigación. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Denme unos minutos para poder empezar. Licenciatura, una carrera. Ahí ya la ven. Bueno, empecemos. Bueno, esta investigación empezó un poco por esta foto que ustedes ven aquí, que es la foto con la que publicitamos el cartel, que es una foto muy famosa que tomaron en 1896, más o menos,
Ahorita, bueno, luego les explico por qué pienso que esta foto fue tomada en 1896, y esta foto es una foto de la clase de gimnasia de las profesoras del Colegio de La Paz. Y yo cuando haciendo una investigación en el archivo histórico de otro tema de vizcaínas, me llamó mucho la atención la vestimenta de las mujeres o de las señoritas aquí fotografiadas y los instrumentos que tenían ahí para hacer gimnasia. Formular la pregunta sobre cómo se había practicado el ejercicio físico anteriormente en el pasado. Yo hago historia del cuerpo y es un tema, bueno, que me gusta mucho y en el que he tenido oportunidad de reflexionar, y desde la historia del cuerpo siempre señalamos que aquello que nosotros damos como por sentado, eh, aquello que pensamos que es obvio y natural del cuerpo, pues siempre tiene una historia. Entonces fue así que yo llegué a este tema de investigación, y un poco lo que estuve haciendo durante 2 años es ver cómo se había introducido la educación física al Colegio de La Paz y en general en el resto del país, y cómo eso se vinculaba con cambios en la concepción del cuerpo. Entonces el periodo que yo estudio más o menos es, bueno, el porfiriato es de 1875, cuando se instaura la clase en el colegio, y llevé la investigación más o menos hasta 1915, 1921, que es cuando la clase se interrumpe por un tiempo y posteriormente muta a la clase de educación física. Y bueno, aquí conviene notar por qué Vizcaínas, por qué hablar de este colegio. Vemos de entrada que Vizcaínas es un colegio que en este periodo, en el porfiriato, se logra consolidar como uno de los colegios de niñas de mayor prestigio en la capital, gracias al interés y el apoyo financiero que le va a brindar el gobierno de Díaz. Y además, en este contexto, el colegio va a poseer un carácter vanguardista a nivel educativo, lo que va a volverlo significativo, digamos, para hacerlo un objeto de estudio, un estudio de caso para ver, ¿no?, por qué podría importar la clase de gimnasia en este periodo. Y un poco lo que yo observé es que en Vizcaínas van a haber miembros de la junta directiva, profesores de gimnasia, profesores, médicos, que van a formar parte de la élite política y profesional de la época, que van a estar comprometidos con un proyecto de educación moderna e higiénica y el avance y la consolidación de la educación física en el país. Entonces, Vizcaínas, hasta cierto punto, puede ser utilizado, puede servir como ilustración del proyecto que una élite profesional y política comprometida con la educación del país y la consolidación de la educación física, higiénica moderna va a buscar implementar como pauta general en los colegios del país. O sea, en resumidas cuentas, Vizcaínas en este periodo va a ser una especie de laboratorio, de escaparate de la modernidad que se quiere implantar durante el porfiriato en el país y en el resto de los colegios de niños, bueno, y en este caso de colegios de niñas. Y yo en esta investigación abordé bastantes cosas, intentaré hablar un poco de ellas en este tiempo que tenemos para no aburrirlos, y bueno, no puedo tampoco extenderme mucho, pero bueno, algunos aspectos que abordé en investigación fueron como antecedentes para pensar el surgimiento de la educación física y moderna, cómo se dio el implemento y el desarrollo de la clase de gimnasia en el Colegio de La Paz en este periodo que va de 1875 a 1921. Intenté pensar a los profesores y profesoras de gimnasia, les voy a hablar ahora cuál es su papel y por qué son tan importantes en este contexto. También intenté pensar a las alumnas y la práctica de gimnasia en el colegio, bueno, ya sé cómo se apropiaban de esto, cómo practicaban gimnasia, y aspectos colaterales que también me sirvieron para pensar el tema de la introducción de la educación física, pero también el tema de cómo una sociedad piensa y se apropia de su cuerpo, que esto tiene que ver con la vestimenta, el tipo de ejercicios, los espacios, los instrumentos, los aparatos y los textos de gimnasia. Y bueno, brevemente, una pequeña introducción. Yo lo que estoy entendiendo por ejercicio o por educación física, lo entiendo como una práctica moderna. Los historiadores que se han adentrado a este tema señalan que antes de la modernidad no había propiamente o no se concebía propiamente el ejercicio o la educación física como una actividad importante a hacer dentro de las sociedades modernas. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente hay actividad física, ¿no? Los hombres siempre pues, han
han labrado, han trabajado, caminamos, corremos. Lo que aquí están señalando estos historiadores que hablan de la educación física moderna es que más bien a partir del periodo moderno, finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, las representaciones o las ideas que se tenían en torno a cómo funcionaba el cuerpo van cambiando paulatinamente y eso da pie a que se introduzca o a que se piense la educación física como algo importante a hacer y como algo importante a practicar dentro de las sociedades modernas. Y este aspecto es muy importante y tiene que ver, pues bueno, muchísimo con este tema. Grosso modo vemos que en el antiguo régimen, en este periodo antes de la modernidad, el cuerpo se pensaba que era eminentemente líquido y que estaba formado de 4 humores. Entonces, para garantizar la salud y la armonía corporal, uno tenía que estar constantemente vigilando el balance o el equilibrio de esos humores. Y ahí el ejercicio físico entraba o se practicaba como un remedio terapéutico, como algo que yo hacía para volver a restablecer mi salud, pero no como una práctica preventiva para garantizar la salud. Eso va a cambiar en la modernidad. Finales del siglo XVIII, como les decía, por muchos factores, el ejercicio físico se va a pensar como algo importante que hombres de la sociedad, bueno, todos los individuos tienen que hacer para fortalecer, robustecer y embellecer su cuerpo. Y es en ese contexto que se ubica el marco de esta investigación. Otra cuestión importante, ahí les estoy pasando una diapositiva del patio de deportes de Vizcaínas. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta y retener, y que, bueno, para esta charla, es que aquí gimnasia se entiende o es un sinónimo de educación física. No es esta gimnasia que hoy vemos que hace Nadia Comaneci o que hace el equipo de Estados Unidos que van contra las chinas y las rusas. Gimnasia en este contexto es igual a educación física y se entiende, según los tratados médicos y los tratados de gimnasia, como la ciencia razonada de los movimientos del cuerpo y de su vínculo con los sentidos, la inteligencia, los sentimientos, las costumbres y el desarrollo de todas las facultades que ayudan a hacer a los hombres mejores. En este horizonte, numerosos gimnastas y numerosos médicos van a reactivar todo el discurso de la gimnástica antigua. La gimnástica antigua estaba reservada sobre todo para ciertos varones ciudadanos y tenía otros fines a los que va a tener en este contexto moderno. Estos gimnastas y estos médicos van a reactivar ese discurso y van a señalar que es un discurso benéfico y necesario para todos los individuos que forman parte de un país civilizado y moderno. Y es gracias a estos argumentos que la educación física se va a reintroducir en un primer momento en la milicia, va a tener, bueno, el horizonte en el que se introduce también el ejercicio físico en el caso de Europa es, bueno, hay guerras, sobre todo se da la guerra franco-prusiana, y uno de los aspectos que se señala, ¿no?, como claves para la derrota es que los cuerpos de los soldados no están fortalecidos. Entonces, en un primer momento, el ejercicio físico es un discurso que se introduce en la milicia y posteriormente se va adoptando en las instituciones escolares. De ahí que, ahora voy a hablar de ello, muchos de estos ejercicios que vemos que hacen los niños y las niñas en un primer momento tienen estos tintes militares. Ahora, una cuestión interesante que apareció mientras yo iba haciendo esta investigación es, si uno lee pues estos tratados de gimnasia, estos tratados médicos donde se habla de los beneficios de la educación física, uno observa que en la mayoría de los textos es el cuerpo de los hombres el que constituye pues el objeto principal y es en las escuelas de varones donde se comienza a introducir esta práctica de ejercicios físicos, de educación física, de gimnasia, como les decía, como obligatoria. De ahí que la cátedra de Vizcaínas, que es la cátedra que se crea el 29 de diciembre de 1875, en este contexto aparezca como muy vanguardista. Ahí yo les estoy compartiendo en la pantalla es el acta donde se establece o se aprueba la cátedra de gimnasia. Manuel Castilla Portugal, que es un miembro de la junta directiva, el 29 de diciembre de 1875 mete este proyecto para que se abra una clase de gimnasia, por lo que yo pude investigar, hasta ese momento no hay en el colegio
ninguna otra clase que se le parezca. Hay algunos historiadores que han señalado, por ejemplo, que ya encontramos clases de gimnasia desde 1843. Yo estuve revisando y no encontré ninguna clase similar o parecida. Hay ya en México y en el país intentos, sobre todo en colegios de niños, de instaurar estas clases, pero en el caso de los colegios de niñas, no. Y esta clase que se aprueba inicia en enero de 1876, señala, según el acta, que, bueno, va a ser obligatoria, que deben practicarla todas las alumnas menores de 21 años, que se debe practicar 3 veces por semana después de las 5 de la tarde, y también se señala que se va a adoptar el método de autogimnasia, del cual voy a estar hablando, y se va a señalar que solo las alumnas con alguna enfermedad y con aval del médico del colegio quedan que es el documento que ustedes están viendo, que es Joaquín Oreña, que voy a hablar más adelante de él, que es un destacadísimo gimnasta de la época, señala que él queda estipulado o nombrado como profesor de la cátedra de gimnasia. Pero antes de entrar y desmenuzar los pormenores de la cátedra, quiero retomar esta pregunta que yo les platicaba y esta pregunta que yo me hacía, y es lo que les mencionaba, que en la mayoría de los textos, el objeto, en los textos de gimnasia, el objeto de estudio o el objeto de interés es en un primer momento el cuerpo del hombre y solo secundariamente el cuerpo de la mujer. Lo que a mí me llevó a abrir estas preguntas. ¿Por qué esta clase debió ser importante para el caso de los colegios de niñas y cómo eran percibidos en este horizonte los cuerpos de niñas y mujeres y por qué estos podían beneficiarse con la práctica gimnástica? Grosso modo, y reduciendo, haciendo un argumento muy reduccionista, lo que vemos en este contexto es que el cuerpo de la mujer, a diferencia del cuerpo del hombre, era un cuerpo que por sus funciones fisiológicas particulares, o sea, la menstruación, la gestación y la lactancia, se agotaba rápidamente, es decir, se debilitaba rápidamente. Aunque paradójicamente eran también cuerpos, se señalaba, que tendían a una mayor insensibilidad física y moral y a un mayor umbral del dolor. Y lo anterior pues era origen de un sinfín de padecimientos físicos y morales para el caso de las mujeres. Y vemos, ¿no?, que en este contexto, y con un poco estos argumentos delineados de manera muy rápida por mi parte, entendemos por qué la promoción de la gimnasia pues quedó comprendida también dentro de las escuelas femeninas, dentro de los colegios femeninos, pues los argumentos de los gimnastas y médicos señalaban que la práctica gimnástica beneficiaba o era útil a todas las constituciones, edades y sexos. Entonces, en ese horizonte observamos que hay tanto argumentos estéticos, ¿no? Se está señalando que, bueno, si las mujeres practican gimnasia, sus cuerpos van a adoptar formas mucho más bellas. Hay argumentos terapéuticos, las mujeres por su constitución fisiológica, pues constantemente sufrían achaques, eran seres débiles, perdón, mentalmente, bueno, eran seres que los achacaban mucho males uterinos, entonces, bueno, ahí el ejercicio se recetaba como algo terapéutico. Y además, una cuestión importante aquí que no me detuve anteriormente, que es muy importante para entender por qué se empieza a promover el ejercicio físico dentro de las escuelas, es este lema de mens sana in corpore sana, mente sana en cuerpo sano. O sea, se pensaba que el cuerpo, tanto masculino como femenino, era una especie de campana, o sea, todo lo que pasaba en el exterior redituaba o resonaba en el interior. Entonces el ejercicio, y aquí hay argumentos súper científicos que uno encuentra en los manuales y en los tratados, se supone que el ejercicio ayudaba a calmar las terminaciones nerviosas, ayudaba con los nervios, y eso incidía, por ejemplo, en que la mujer fuera menos ociosa, en que la mujer fuera menos nerviosa, y en última instancia incidía tanto en hombres como en mujeres para reforzar o para sí, bueno, sí, reforzar su mente, digamos, para fortalecer su mente, esa es la palabra que quería utilizar. Entonces, observamos que el ejercicio físico, la gimnasia, tenía sobre todo, bueno, estaban los argumentos, como les decía, terapéuticos, estéticos, pero uno de los principales argumentos va a ser el de tipo moral y social. ¿Qué quiere decir esto del argumento social? Vemos que en este contexto los médicos, sobre todo los médicos higienistas, fueron particularmente sensibles
a desarrollar y argumentar todo lo que tenía que ver con la educación de la mujer. Ellos fueron conscientes de que si querían fomentar hábitos higiénicos entre la población, una de sus principales aliadas o uno de sus principales población con la que tenían que trabajar eran con las mujeres. Las mujeres, y aquí se señalaba mucho eso, eran las encargadas de esta primera educación de los cuerpos en la infancia, y también se argumentaba que no podía haber una población sana y robusta y fuerte si sus mujeres no estaban antes sanas y robustas, pues estas eran las encargadas de parir a esos ciudadanos fuertes y robustos. Entonces, en este contexto, la gimnasia se empieza a introducir en escuelas como vizcaínas, atendiendo principalmente a estos dos últimos argumentos, estos que tienen que ver o que podemos denominar con un orden moral, y estos que tienen que ver con esta parte social, ¿no? Sobre cómo los cuerpos de las mujeres en última instancia son una extensión de los cuerpos de los futuros ciudadanos. Y por eso importa ejercitar sus cuerpos y por eso importa que estas chicas hagan ejercicio físico. Y bueno, ya intentando sumergirnos más en el tema de la clase de gimnasia en la escuela, vemos que en este contexto y en este horizonte, el método gimnástico, el programa que uno iba a seguir, fue uno de los elementos que va a adquirir muchísima importancia para la consolidación de esta práctica que, huelga decir, cuando surge un poco, bueno, cuando surge a inicios del 19 y se empieza paulatinamente a implementar, pues la población es un tanto reticente a practicar, a dejar que sus hijos, que los niños en la escuela practiquen educación física, sobre todo las mujeres, porque hay un temor, si los cuerpos son tan frágiles, hay un temor, bueno, a que puedan sufrir posteriormente algún tipo de percance. Entonces, observamos todavía para 1875, ahí están los trabajos de una historiadora que se llama María José Garrido Aspero, que tiene un libro sobre la gimnasia y ella ha trabajado un poco como en este horizonte, pues hay cierto temor, ¿no? Y cierta reticencia de los papás a dejar que sus hijas hagan educación física. Entonces, aquí observamos que el método gimnástico que se sigue es importantísimo porque en este recae la sistematización del ejercicio corporal y gracias al método, el profesor posibilitaba que se obtuvieran los resultados deseados. A lo largo del siglo XIX vamos a ver que se desarrollan muchísimos métodos gimnásticos, cada método va a tener diferentes fines. En el caso de vizcaínas, se estipula que las niñas tienen que practicar esto que se va a llamar como autogimnasia, perdón, y posteriormente aparece también en los documentos como gimnasia de salón. Yo he encontrado que no hay mucha diferencia a lo que los documentos se refieren, y básicamente la autogimnasia y la gimnasia de salón era una rama o un método que se desprende de la gimnasia higiénica, que tiene como fin precisamente la prevención y el fortalecimiento y el robustecimiento de los cuerpos. En este horizonte, además, es muy importante también observar cómo todos este tipo de ejercicios, este tipo de gimnasia es una gimnasia muy, muy moderada, que nada tiene que ver con el ejercicio físico que nosotros pensamos hoy en día, ¿no? Si hoy en día nosotros no hacemos el Ironman, es como si no estuviéramos haciendo ejercicio. En este horizonte, esta gimnasia que se introduce en los colegios y sobre todo en los colegios de niñas, es una gimnasia que se aboca en trabajar mucho con repeticiones, ¿no? Movimientos de brazos, movimientos de piernas, saltos, flexiones, genuflexiones, todos movimientos muy, muy controlados, practicados en un lapso de entre 20 y 30 minutos, cuyo fin, como les digo, es movilizar los músculos del cuerpo y la sangre del cuerpo, porque se piensa que eso ayuda a vivificar el cuerpo. Entonces vemos en este contexto que la junta directiva estuvo muy interesada en que las alumnas practicaran esta gimnasia que beneficiara su desarrollo corporal y que se adecuara al mismo. Aquí también observamos que va a haber graduaciones dependiendo la edad, el rango etario de las niñas. Toda la gimnasia decimonónica, todo el discurso gimnástico, abogaba sobre todo que en la práctica del ejercicio era de suma importancia considerar el género y considerar la edad, porque eso ayudaba, digamos, al profesor de gimnasia a hacer una lectura del cuerpo y sistematizar qué tipo de ejercicios el practicante tenía que practicar.
Y todos estos argumentos tenían que ver con esta idea de que el ejercicio y el movimiento del cuerpo debían ser correlativos al desarrollo de los órganos de los individuos, como les decía, según su edad y según su sexo. Bueno, aquí les paso una serie de, bueno, estos no son del colegio, pero una serie como de láminas que nos permite más o menos pensar o ver qué tipo de ejercicio se está desarrollando, ¿no? En este horizonte. Y en el caso de las niñas, vemos que ellas practicaban gimnasia 3 veces por semana, más o menos, en un lapso no mayor de 20 a 30 minutos, y todo el tiempo eran series y repeticiones. Y esto es importante, o sea, es importante ver cómo hay una insistencia en distinguir, describir y sistematizar los movimientos del cuerpo. En este contexto no es algo menor, porque va a constituir la base de todos los esquemas gimnásticos que surgen a finales del siglo XVIII. Además, muy importante, porque va a ser la base de lectura que el profesor de gimnasia está haciendo del cuerpo del ejercitante, y además va a posibilitar que el ejercicio realmente sea benéfico. Por eso yo al inicio de la charla hacía esta distinción entre educación física en este horizonte y actividad física antes de la modernidad. Aquí, por ejemplo, si los niños las niñas no estaban saltando en el recreo jugando, eso no se considera educación física ni ejercicio. Ejercicio tiene que ser lo que se hace en la clase de gimnasia, dirigida por el profesor de gimnasia, y estos movimientos muy, muy precisos que nos hacen pensar o no se asemejan a movimientos de orden militar. Esto es lo que es ejercicio, es este movimiento controlado, preciso, sistematizado, es lo que se entiende en este momento, que posteriormente en la década de los 20 del siglo XX va a cambiar. Pero bueno, ahí ya me estoy adelantando mucho. Y además es este movimiento, eso también ahondaré un poco más adelante, lo que nos revela una nueva concepción del cuerpo humano que implica, entre muchas otras cosas, la posibilidad de medirlo, compararlo y experimentarlo, porque es este movimiento, digamos, milimetrado, el que va a posibilitar posteriormente sistematizar qué tipo de movimientos hace el cuerpo, qué es un movimiento normal, que es algo que se está construyendo, o sea, no es algo dado, que es un movimiento anormal, cómo se ve un cuerpo normal que se mueve, cómo se ve un cuerpo anormal, o sea, todo esto que para nosotros hoy en día ya está muy interiorizado, en este horizonte se está construyendo y forma parte de la invención, digamos, de la educación física en la modernidad. Otro aspecto importante para pensar también la clase de gimnasia en este contexto, va a ser el papel del profesor de gimnasia. ¿Cuál es la importancia de este profesor y por qué vale la pena mencionarlo? Y yo me voy a tener un poco en la figura, en las figuras que estuvieron adentro de Vizcaínas implementando educación física. Aquí es importante ver que es, como les decía, el profesor de gimnasia el que está haciendo esta lectura del cuerpo y el que está adaptando estos ejercicios a las alumnas. Todavía en este horizonte no hay, digamos, profesores de educación física profesionales, o los gimnastas que hay, digamos, en el país, que hay en Europa, por lo regular se forman en gimnasios privados, estudian un poco de fisiología, de medicina, o sea, se entrenan como en muchas ramas que les sirvan para hacer esta lectura del cuerpo, pero todavía no hay propiamente de una enseñanza formal. Y de ahí la importancia de estos profesores, porque hasta cierto punto son transmisores de un saber que se está consolidando. Entonces el profesor de gimnasia en ese sentido era de suma importancia, porque era el que garantizaba la disciplina, el orden y la regularidad del ejercicio corporal, de los movimientos, y además era también el que garantizaba o el que estaba al pendiente del ritmo. Voy a hablar de eso también más adelante, cómo en este horizonte la gimnasia por lo regular se practica acompañada ya sea de cantos o de algún instrumento musical, porque es este instrumento musical, este canto, el que va a garantizar este ritmo del ejercicio físico y el que va a permitir que los efectos benéficos del ejercicio físico se replieguen al interior. Entonces, hasta cierto punto, los profesores de gimnasia son como una especie de directores de orquesta con los cuales se va a asegurar el diagnóstico correcto del ejercitante,
ejercitante, la implementación adecuada de ejercicios y la garantía de disciplina y ritmo. Y bueno, aquí yo en la diapositiva anterior les mostré en un tratado de gimnasia pedagógica. En la foto vemos al profesor Sánchez Samuano, que va a ser uno de los profesores de Vizcaínas. Él va a ser un gimnasta muy importante a finales del siglo XIX en España y posteriormente va a venir a México y él va a tener muchísimos tratados, digamos, de gimnasia. Entonces él fue un autor importante en esta investigación. Y bueno, la junta directiva en ese sentido, también fue, la junta directiva del colegio fue sensible al papel que jugaban los profesores de esta materia y vamos a ver que en este periodo, en el lapso que dura la investigación que realicé, se van a turnar tanto hombres como mujeres, aunque el papel de estas últimas, a diferencia del masculino, va a ir paulatinamente legitimándose. Y bueno, aquí tenemos la firma de Joaquín Noreña, porque de él no conseguí fotos. Los profesores del Colegio de La Paz, como les decía, es Joaquín Noreña, que él va a dar la clase en 1876. Su paso por el colegio es bastante fugaz. Hay varias hipótesis, ninguna confirmada. Una de mis hipótesis es que no se mantuvo mucho tiempo en el colegio por la importancia que tiene este profesor. Da clases en muchísimas escuelas, entonces se ausenta constantemente del plantel. De 1876 a 1890, yo lo que observé es que la clase de gimnasia es bastante intermitente, a pesar de los beneficios y de los argumentos que se están señalando para que se practique. Hay periodos de tiempo muy largos donde yo encontraba que parecía que no estaban practicando nada de gimnasia o por lo menos esta práctica no estaba sistematizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no habían calificaciones y no habían exámenes de esta materia. Es hacia finales de la década de los 80, del siglo XIX, inicios de la década de los 90, que encontré que la clase se vuelve otra vez a reactivar y eso quizá tiene que ver por los congresos higiénicos y pedagógicos que se están celebrando en el país más o menos en este contexto y ¿no? Como en estos congresos se está señalando la importancia de la educación física y la importancia de la higiene. En este horizonte también observamos que la educación física, la gimnasia, va de la mano con la higiene y todo el desarrollo de la higiene en México. Ahorita voy a también comentar un poco de eso. Otro de los profesores de Vizcaínas, que tampoco encontré foto, es Feliciano Chavarría. Él va a dar clases durante 2 años, de 1890 a 1892, pero él constantemente se está ausentando por enfermedades o por negocios. Chavarría es un personaje bastante interesante. Yo encontré otras descripciones, él es profesor del Colegio Militar, y encontré otras descripciones y noticias en periódicos de cómo se están constantemente burlando de él, porque era un hombre bastante barrigón, entonces como que les parecía muy gracioso que pues, fuera el profesor de gimnasia y su físico no estuviera a la altura de la práctica que predicaba. Y bueno, por último, otro de los profesores masculinos es José Sánchez Samuano, que ahí aparece en la foto, que es el profesor que aparece en la foto que les mostraba al principio, en la famosísima foto de la clase de gimnasia. José Sánchez Samuano va a ser profesor de Vizcaínas de forma intermitente de 1893 a 1897. Él es un asturiano que tiene gimnasios en España. Posteriormente va a venir a México. No me queda muy bien claro por qué viene a México. Al parecer es porque, bueno, él es director de los gimnasios reales de Madrid. Entonces, quizá viene a México para implementar ¿no? su propio gimnasio. También es una especie de viajero, entonces le gusta mucho viajar a Estados Unidos, a otros países de Latinoamérica. Entonces, bueno, él llega a México y lo recibe Porfirio Díaz, su biógrafo, que es un investigador que se llama Javier Torrebadela. Él afirma que es el profesor de gimnasia de Porfirio Díaz, o por lo menos es durante un tiempo, y eso nos permite quizá entender por qué llega al colegio, porque como les decía, pues en este horizonte, el Colegio de La Paz, o Vizcaínas, Colegio de La Paz, como era llamado en ese momento, pues es uno de los consentidos del régimen. Entonces eso quizá explique que Sánchez Samuano va a llegar ahí. Y bueno, como les platicaba, las mujeres también van a ir paulatinamente tomando el rol y legitimándose como profesoras de gimnasia durante todas las ausencias, digamos, de estos profesores hombres o en el tiempo en el que ellos no impartían la clase, eran ellas las que tomaban el relevo como suplentes y a partir de 1901 ya van a asumir completamente la
titularidad de la clase de gimnasia. Entonces aquí está, bueno, es esta foto que les digo de las profesoras del Colegio de La Paz, donde Sánchez Samuano tenía la clase con las alumnas generales y tenía esta clase especial que él habilitó para las profesoras, y más adelante les contaré porque a las profesoras no les gustó mucho que Sánchez Samuano les diera la clase. Ahí yo hasta sospecho hay una especie de rebelión interna porque las obligan. Yo encontré muchas noticias donde las están obligando y obligando a ir, y ellas no quieren ir, se quejan mucho. Y en el libro de memorias de Julia Morner, que es una antigua alumna y luego va a ser la directora del Colegio de La Paz, aparece una pequeña nota con respecto a la clase de Sánchez Samuano, donde ella señala que las profesoras no quieren ir porque el espacio donde el profesor las hace hacer la clase es un espacio antihigiénico. Entonces, esto también es interesante, voy a hablar de ello en unos minutos, sobre cómo las mujeres se van apropiando de este discurso y de estos argumentos y cómo ellas posteriormente se vuelven, ¿no? Se sienten capaces de hacer esta lectura del cuerpo tan precisa que requiere o necesita el profesor de gimnasia. Entonces, mi interpretación de esta pequeña revuelta, como yo me gusta interpretarlo, tiene que ver con eso. Si estas mujeres o estas profesoras, las encargadas de dar gimnasia, ya llevaban cierto tiempo dándola y de repente pues llega Sánchez Samuano y quizá ya no les parece, y ellas están señalando que ellas son capaces ya de hacer esta lectura del cuerpo y de poder desarrollar la clase, que en breve voy a hablar de ello. Y bueno, entre las profesoras, ahí no las voy a mencionar rápidamente, que aparecen ahí en la diapositiva que les estoy compartiendo. Fue un trabajo como muy minucioso porque yo iba pescando, ¿no? el nombre y quién, en qué momento, por qué había dado, porque vemos que en este horizonte todavía los criterios, digamos, para designar quién va a dar la clase de gimnasia aparecen un tanto vaga, ¿no? Aparecen adjetivos como capaz, competente, pero eso no nos dice mucho de por qué seleccionaban a unas o a otras. Entonces está, bueno, ahí aparecen los nombres. Yo tengo otro trabajo donde intento recrear como las trayectorias particulares porque me llamaba mucho la atención qué tipo de mujeres, ¿no? Querían, bueno, formarse como gimnastas y cuál era ahí todo el rol de lo que ellas pensaban de su cuerpo. Y ubiqué principalmente estas tres, que va, bueno, de izquierda a derecha está Amalia Díaz, que ella va a ser profesora suplente de gimnasia durante un periodo de tiempo, Leonor Marenco, que también es otra profesora suplente por un buen periodo de tiempo, y es Adela Morner, que es la última a la derecha, que es hermana de Julia Morner. Ella también va a ser suplente durante mucho tiempo. Digamos que ellas tres se van a alternar, sobre todo a finales del siglo XIX, y a partir de 1901, Adela Morner va a tomar ya la titularidad de la cátedra de gimnasia, es decir, que ya no van a haber suplentes, o sea, ya no van a ser suplentes de los profesores, sino ya ellas van a ser quienes den la clase. Y bueno, también encontré a Refugio Salgado, que va a ser la encargada de la clase de gimnasia para la sección de párvulos, porque como les decía, pues los ejercicios también se graduaban dependiendo la edad y dependiendo, bueno, el género, aquí es evidente que son puras mujeres, pero bueno, dependiendo la edad. Y bueno, en este horizonte, como yo les decía, fue importante también preguntarme cómo es que estas profesoras pudieron haber legitimado su lectura del cuerpo. En el caso de los hombres, como les decía, sabemos que muchos gimnastas se forman en gimnasios particulares con reconocidos gimnastas que tienen estudios, ¿no?, de fisiología, estudios también de técnica para la construcción de aparatos, para la implementación de gimnasios, de espacios, pero en el caso de las mujeres, cómo es que ellas pudieron haber obtenido, digamos, su formación para volverse profesoras de gimnasia. Entonces, en este periodo yo lo que encontré es que esta educación, que yo califico como corporal, se divide principalmente en dos: en una educación corporal empírica, por llamarlo de alguna manera, y en una educación corporal teórica. ¿Qué quiere decir esto? La educación corporal empírica se entiende que, bueno, las profesoras y las alumnas la adquirían con la asistencia a la clase de gimnasia, ahí aprendían como ciertos movimientos corporales, ¿no?, figuras, cómo implementarla, etcétera, etcétera. Lo vemos sobre todo, aquí les presento un acta de calificaciones, lo vemos sobre todo en el caso de las calificaciones, donde se va sistematizando esta lectura del cuerpo, los movimientos del cuerpo se van evaluando, hay exámenes anuales, sobre todo a finales del siglo XIX, donde también se señala, ¿no?, cómo aquí
se privilegia este movimiento preciso, milimétrico que tienen que hacer las alumnas y que por ende van adoptando, van introyectando. Y también la educación corporal, digamos, en este contexto, se vinculó mucho a la cátedra de higiene que se crea o se establece en el colegio en 1878. Y esta cátedra es importantísima porque es en esta cátedra donde las alumnas, sobre todo las alumnas de escolaridad avanzada, que son las profesoras, adquieren un conocimiento del funcionamiento del cuerpo y, como yo les decía, de la importancia del ejercicio como medida higiénica. O sea, sin esta base teórica, el ejercicio en este contexto no sirve, no funciona. Y esto es muy importante porque también contrasta hoy en día, pues podemos hacer educación física, llevar clase de biología y pues no importa cómo funciona nuestro cuerpo, nosotros ahí estamos haciendo o tenemos una vaga idea. Pero en este contexto es muy importante porque para que el ejercicio físico se arraigue, digamos, se afinque, los profesores, sobre todo los profesores de gimnasia, pero también la población general, tiene que tener un conocimiento de cómo funciona el cuerpo. Y vemos que sobre todo estas profesoras de escolaridad avanzada van a asistir a la cátedra de higiene, que va de la par con la cátedra de educación física. Y aquí observé yo que además de los gimnastas, los médicos higienistas van a ser unas figuras importantísimas dentro del colegio, y ahí lo señalo porque son ellos los que difunden, socializan y adaptan entre las alumnas a través de clases, exámenes y textos ciertos conocimientos fisiológicos y anatómicos del cuerpo humano. Entonces, vemos que las niñas llevan la clase de higiene y la biblioteca del archivo histórico es muy rica porque está toda la biblioteca del siglo XIX y bueno, están estos libros que están escribiendo además grandes higienistas de la época. Vemos que van a ser sobre todo tres médicos higienistas muy importantes los que estén involucrados en la educación del colegio. Uno de ellos va a ser Ignacio Martínez del Villar, que él tiene una adaptación de unos textos médicos franceses, de un médico Lacassange. Él adapta este conocimiento a las alumnas y uno diría, bueno, estas mujeres, estas niñas, ¿qué van a saber de su cuerpo, de su funcionamiento? Y cuando uno se mete a leer, ve que es como cosas muy, muy complicadas, muy finas, que ellas, ¿no? Que ellas saben y conocen, están ahí los exámenes, por ejemplo, lo que ellas tenían que estudiar, lo que les preguntaban. De Ignacio Martínez del Villar no encontré ninguna foto. Si alguien tiene alguna foto o sabe cómo era, luego me lo comparte. Él es profesor de la cátedra cuando se inaugura de 1878 hasta casi finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Posteriormente lo releva el profesor que aparece ahí, que es Luis Ruiz, que es uno de los higienistas más famosos del Porfiriato. O sea, si uno piensa en el grupo de médicos de élite de ese contexto, son Luis Ruiz, Eduardo Lisiaga, que ahorita voy a hablar de él, Ignacio Martínez del Villar, y todos son profesores del colegio y todos están muy interesados en implementar gimnasia, educación física en el colegio y en el que las niñas adquieran estos conocimientos en la clase de higiene. Ese es el doctor Luis Ruiz, que él, además de profesor de higiene, va a ser también el profesor de física y química, de historia natural y de pedagogía, que era otra materia importante donde también se socializaba ciertos conocimientos del cuerpo. Y como dato chusco, para que no se me duerman, hay una nota muy linda por ahí de 1903, donde le dan un periodicazo a Luis Ruiz en un periódico que se llama El Popular, donde señalan que Luis Ruiz en su clase de fisiología está enseñando cosas inmorales a sus alumnas que tienen que ver con posiciones sexuales. Entonces, pues la junta directiva se alarma, dan como el carpetazo, entonces mandan llamar al profesor, mandan llamar a las alumnas, mandan llamar a la prefecta, porque siempre hay una prefecta, digamos, en las clases que imparten los hombres para vigilar pues esta cuestión de la moral y la decencia, y todas señalan que eso es una mentira, eso es falso. Entonces a mí esta nota me llama la atención, además de que es un detalle chusco, quizá menor, por dos razones. Uno es porque, bueno, Luis Ruiz es un personaje importante en el Porfiriato, entonces encontramos que ciertos periódicos de oposición lo empiezan a caricaturizar a él y a otros, digamos, individuos cercanos al círculo de Díaz, pero también es interesante porque nos muestra un poco cierta reticencia, por ejemplo, entre la población, de que estas chicas estén aprendiendo este tipo de conocimiento. Y con esto quiero subrayar, ¿no?, que a pesar de que la cátedra
de gimnasia y la de higiene se instauran en 1875, 1878, no quiere decir que la historia se desarrolle de manera llana, ¿no? Siempre hay cierta como reticencia entre la población y esto es importante, insisto, para pensar la cátedra de gimnasia y también cómo se lo van apropiando las mujeres. Y bueno, ahí les pongo el cuestionario para el examen de la clase de Gimnasia de La Paz, que además son documentos bellísimos por la caligrafía. Esa es una foto también del archivo histórico, donde al fondo, si ustedes ven, está el profesor Luis E. Ruiz, lo vemos aquí, y están las alumnas, ella es el profesor viejito. También lo encontré, hay un cuaderno hermoso en el archivo histórico, que son los apuntes de una alumna de la clase de higiene y pedagogía. Entonces, estos apuntes se mezclan como con datos, notas del alumno. Entonces, por ejemplo, esta alumna vivía enamoradísima del profesor Luis E. Ruiz. Entonces, es bueno, muy interesante y bonito de los grafitis que hace. Y otro de los profesores importantes es también Eduardo Lisiaga, que es uno de los médicos principales del porfiriato, es el, digamos, el director de esta cuestión de salubridad. O sea, es una figura importantísima, sobre todo para los que hacen historia de la medicina en México, de la aproximación médica. Bueno, Eduardo Lisiaga es el personaje y él también aparece vinculado a esta socialización de estos conocimientos del cuerpo en el colegio. Él tiene un papel no tan fundamental como Luis E. Ruiz, pero bueno, él forma parte de la junta directiva, de la junta de profesores que están encargados de los problemas, de dirimir todos estos asuntos vinculados con la cátedra de gimnasia, y él en 1915 dicta una serie de reglas de higiene, de conferencias para las profesoras, las alumnas, que sirven observamos la importancia de la educación física y del ejercicio físico. Pero bueno, un poco lo que yo quiero aquí con esto señalar en esta educación práctica, empírica, teórica, es la importancia de estos conocimientos que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo. Y esto lo está señalando Eduardo Lisiaga en este contexto. Él dice que para volverse hábito, el ejercicio corporal tiene que ir de la mano de toda esta educación, digamos, teórica, accesible a todas, a las alumnas, y posteriormente las alumnas lo harán extensible a sus hijos, porque solo en este horizonte, en este contexto teórico, se entiende la importancia de los movimientos voluntarios del cuerpo. Y ahí yo les señalo, o sea, sin estos conocimientos que se proporcionan en estas materias, el papel de la gimnasia al interior del colegio no puede entenderse. Aquí van de la mano. Bueno, ya para no irme sobre el tiempo, otro aspecto interesante y también importante que aparecía en esta investigación tenía que ver con las alumnas y la gimnasia, o sea, cómo se practicó la gimnasia al interior del colegio, qué nos deja ver estas de las representaciones del cuerpo y las alumnas y de esta posible agencia, que es este concepto que luego utilizamos mucho los historiadores para hablar de cómo uno se adueña de este universo teórico, digamos, o de esta brújula que nos permite navegar por el mundo. Y bueno, con respecto a cómo se practicó la gimnasia, yo ya les comentaba cómo era, pues, ¿no? Una clase que duraba entre 20 y 30 minutos, donde se realizaban sobre todo movimientos, ¿no? De brazos, movimientos de piernas, saltos, marchas, genuflexiones, este tipo de movimientos que hoy llamaríamos como parte de un calentamiento, digamos. Aquí también es importante notar que en este horizonte gimnasia se entendió de un modo muy, muy general, o sea, por ejemplo, el coro también podía ser gimnasia, la natación también podía ser gimnasia, o sea, una serie de prácticas que hoy ya nosotros distinguimos muy bien. En este horizonte se entiende gimnasia en un sentido muy, muy grande. Insisto, nada tiene que ver con la gimnasia que vemos hoy en día en las Olimpiadas y que hacen estas chicas de manera impresionante. Aquí gimnasia es sinónimo de educación física y se entiende en un rango muy, muy amplio. Con esta pregunta que tiene que ver, ¿no? Sobre la agencia, por ejemplo, de las alumnas, yo lo que encontré es que al momento de implementar la clase y durante esta periodicidad que estudio, las autoridades del colegio batallaron principalmente con tres aspectos. Uno tenía que ver con las ausencias por enfermedad, otro aspecto tenía que ver con los retardos y otro que tenía que ver con la ejecución de movimientos corporales. Aquí, desgraciadamente, pues no nos queda, digamos, la voz de las niñas, sino que todo esto es siempre de manera indirecta. Entonces, bueno, aquí los historiadores
tenemos que echar mano, y normalmente estos documentos de tipo normativo, en el caso del colegio, sirven mucho para pensar pues qué estaban pensando, valga la redundancia, las niñas. Con respecto a los retardos, vemos que constantemente pues hay amonestaciones de que es una clase a la que siempre están llegando muy tarde. Vemos también que en tiempo de exámenes la clase de gimnasia era la más castigada o la más relegada, o sea, a pesar de que tenemos este discurso que nos está hablando de la importancia de la educación física y que tienen que hacerla para, ¿no? Fortalecer también la mente, no solo el cuerpo, sino la mente. Vemos que cuando hay exámenes, la clase de gimnasia es de las primeras que queda cancelada, olvidada, incluso por los médicos higienistas, en favor, por ejemplo, de que las niñas estudien. Observamos también, y esto a mí me llamaba la atención, que hay ciertas notas, por ejemplo, ciertos reportes, que las niñas, bueno, de las prefectas que vigilan a las niñas, que están señalando que cuando las niñas van a la clase, no están haciendo los movimientos correctamente y no están guardando el orden. Y esto es muy significativo porque vemos que no basta con que asistan a la clase, sino que tienen que hacer los movimientos de forma correcta. Y esto nuevamente nos habla, valga la redundancia, de la importancia de este movimiento milimétrico preciso en la práctica gimnástica de este momento. Hay una serie de incidentes que pasan entre 1894, 1895 y 1897, donde se está quejando, ¿no?, la prefecta y donde están las autoridades ahí diciendo que no se consigue que las alumnas hagan los ejercicios, que no se consigue que hagan este movimiento ordenado, y lanzan una circular, una famosa circular de 1897, donde amonestan fuertemente a las niñas, no solo que lleguen tarde a la clase de gimnasia, sino aquellas que no hagan los movimientos correctamente. Con respecto a la enfermedad, este es un tema importante, interesante. Yo les mencionaba al inicio cómo cuando se establece la clase se establece con carácter obligatorio y solo las alumnas que tengan un justificante médico pueden estar exentas de ir a esta clase. Entonces aquí es muy interesante ver cómo pues, las niñas todo el tiempo se están enfermando, o sea, hay como una batalla, digamos, entre el médico del colegio, que es Manuel Soriano, que aquí tengo esta foto, que también es muy famosa, de la enfermería del colegio. Ese médico que sale ahí es Manuel Soriano, que también forma parte del grupo de médicos higienistas top del Porfiriato, que es el médico del establecimiento, el médico fijo, y todo el tiempo está como esta lucha entre Manuel Soriano, que desconfía de las alumnas, desconfía de sus padecimientos y está señalando es que estas niñas están inventando, yo la lectura que estoy haciendo de su cuerpo no me está indicando que ellas están enfermas. Entonces todo el tiempo hay como que niñas que se sienten mal, pero no pueden faltar a la clase si no tienen el certificado, digamos, médico de Manuel Soriano de que efectivamente están enfermas. Y yo solo encontré dos padecimientos, digamos, que las excusaban de ir a la clase, porque si a una le dolía el pie, Soriano decía, no, está fingiendo, va a la clase. No solo la de gimnasia, sino muchas otras clases, las niñas también querían saltárselas, y había una inspección médica que se hacía en la mañana, y bueno, etcétera, etcétera. Ahí también eso es interesante, si alguien hace historia de eso, el archivo del colegio es lindísimo para ver este tema. Y vemos que, bueno, yo encontré, por ejemplo, hay una niña que Manuel Soriano le hace, Clotilde Ríos se llama, le hace su certificado médico de que puede faltar a la clase de gimnasia porque tiene una afección en el corazón y el ejercicio es más contraproducente que benéfico, y también se señalan en otros justificantes hemorragias frecuentes. Y aquí, pues el término es muy ambiguo, podría deberse a lo mejor a la menstruación, no lo sabemos porque ese tema es siempre muy opaco en los documentos, o a lo mejor hemorragias nasales. Hay algunos certificados donde podría parecer que es más una hemorragia nasal que algo vinculado a la menstruación, pero bueno, el tema siempre queda abierto y es interesante. Es una pregunta que también me han hecho en otros foros de qué pasa aquí con la menstruación de las niñas y el ejercicio físico, pero bueno, es un tema que aparece opaco. Y otra cuestión interesante, y es que de manera similar, aunque contraria, vemos también que es ciertos padecimientos o ciertas afecciones a las que se les receta el ejercicio físico como un medio para curar y restablecer otra vez la salud del cuerpo. Y aquí observamos que son sobre todo las alumnas mayores, las profesoras, las que están solicitando estos certificados médicos que señalen que pueden salir a hacer ejercicio por la mañana afuera de la escuela. Entonces, aquí la lectura es interesante porque en el caso de las niñas, pues está este interés de que los certificados médicos digan que no van a la clase. Y en el caso de
las profesoras a las alumnas más avanzadas y aquellas mujeres que habitan el departamento de asilo, es decir, que ya no son alumnas, pero siguen habitando el colegio, vemos que constantemente se da esta batalla porque les hagan certificados médicos para que puedan salir del colegio a hacer ejercicio. Entonces aquí también podemos hacer pues esta doble lectura que a lo mejor pues no quieren salir a hacer ejercicio, sino solo quieren salir del colegio, pero nuevamente es significativo e interesante ver cómo ellas están adueñando de estos argumentos y están saliendo. Hay una batalla ahí entre una de las mujeres que viven al departamento de asilo que constantemente está diciendo, mi médico me dice que tengo que salir a hacer ejercicio, tengo que salir a caminar, por favor déjenme. La junta directiva les dice, no, pues es que si va sola no puede salir, no hay nadie que la acompañe. Entonces es interesante, como les digo, ver cómo ellas también se están apropiando de estos argumentos. Y aquí lo que yo encontré, por ejemplo, es que aquellos padecimientos que valían la pena o que garantizaban que una tuviera un certificado para salir era, por ejemplo, el sarampión, dolores gástricos, dispepsia, cloranemia, que es una enfermedad pues, que ya no existe hoy, pero era importantísima en el siglo XIX, anemia y vida sedentaria. Asunto que también es importante porque uno diría, bueno, hay alumnas que están justificando que tienen que salir, el médico les dijo que están enfermas porque llevan una vida sedentaria. Y uno diría, bueno, pero pues en la escuela ya tienen la clase de educación física, ¿por qué tendrían que salir? Entonces es interesante ver este tipo de fracturas, digamos, que se van colando por ahí. Y también en términos de las profesoras, ellas constantemente están señalando que tienen dolores, ¿no? En el cerebro, así lo llaman, que podría ser como dolor de cabeza, y todo el tiempo quieren salir. Y aquí una cuestión como colateral que también es interesante es ver cómo también hay una pugna entre médicos, porque normalmente es Manuel Soriano el encargado de dar estos certificados, pero vemos que en muchas ocasiones las niñas y las profesoras pues llaman también a otros médicos para que también forman parte de este círculo como de médicos destacados, de médicos poderosos que forman parte de la Academia Nacional de Medicina. Ahí encontramos, por ejemplo, a Manuel Leal Garduño, a Porfirio Parra. Entonces, uno puede ver cómo hay también una pugna entre médicos en este contexto, en un contexto donde la medicina se está profesionalizando por la lectura del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, otra vez esta idea del cuerpo como territorio de disputa. Y bueno, otro aspecto importante que apareció también en la investigación, y ya para ir concluyendo, tiene que ver con los espacios, los aparatos, los instrumentos y los textos para la gimnasia. En el caso de los espacios, vemos que, bueno, el espacio donde se practica la gimnasia es de suma importancia para todo el desarrollo de la educación física. Hay todos estos argumentos muy bien establecidos en los textos de cómo el espacio ayuda a maximizar los beneficios que el ejercicio imprime al cuerpo. En el caso del colegio, yo encontré que el ejercicio se practicó por lo general en el patio, a pesar de que hay noticia de que se construyeron, perdón, me la salté, a pesar de que hay noticia de que se construyeron, que se construyó un gimnasio, que ahí ese es el plano que aparece en el texto de Enrique Olavarría y Ferrari, creo que aparece muy chico en la pantalla, pero el número 50 es el gimnasio, y a pesar de que hay noticia de que existe este gimnasio, yo encontré muy poca información de que la clase se realizara realmente ahí. En la época también hay toda una justificación de qué ejercicios tienen que practicarse al aire libre y qué ejercicios tienen que practicarse al interior en un gimnasio. Ahora no voy a ahondar mucho porque ya voy sobre el tiempo, pero bueno, ahí tengo, si a alguien le interesa, un texto sobre este tema que va a aparecer publicado pronto. Un aspecto importante también tiene que ver con los aparatos y los instrumentos. En el caso de los aparatos, para practicar gimnasia, vemos que estos por lo general se ubicaban al interior de los gimnasios y estaban destinados a fortalecer partes específicas del cuerpo humano. Varios textos de gimnasia señalan cómo esto es contraproducente para el caso de las mujeres, porque los aparatos pueden desarrollar en ellas formas hercúleas, así les llaman, ¿no? Como que pueden atentar contra esta armonía y volverse pues, demasiadas fortachonas. Esta foto que les enseño es de un gimnasio en Estados Unidos, no es de
del colegio, pero es para darnos una idea del tipo de aparatos que uno podía encontrar ahí. Lo que llama la atención en el caso de la escuela es que encontramos estos proyectos de gimnasio, sobre todo yo encontré dos, el proyecto de gimnasio de Manuel Noreña, al que se le destina presupuesto, y el proyecto de gimnasio de Sánchez Zamuano, al que también se le asigna presupuesto, y ellos, sobre todo en el proyecto de Sánchez Zamuano, desarrollan aparatos ahí. Entonces yo, leyendo los textos de Sánchez Zamuano, pude ver cómo él era un gimnasta, bueno, que estaba adaptando sus ejercicios para las mujeres, pero que estaba a favor de que las mujeres utilizaran aparatos de gimnasia siempre y cuando estuvieran supervisados por el profesor y se hiciera como en una frecuencia menor al tipo de ejercicio o al tipo de utilización que le podía dar un hombre. Y entre estos aparatos que yo encontré en el caso del gimnasio del Colegio de La Paz, eran sobre todo escaleras, que ahí, bueno, se ve este gimnasio con estas escaleras, yo me imagino que pudieron ser así las del Colegio de La Paz, escaleras de diferente tipo, poleas, bueno, barras y diferentes aparatos, así les llaman, ortopédicos. Todavía en este contexto, los aparatos de gimnasio están muy vinculados a la patente o a la inventiva del gimnasta en cuestión. No va a ser como ahora que uno compra una escaladora y ya está muy estandarizada. Aquí todavía está muy vinculado a la inventiva, que eso también nos permite explicar quizá el uso tan fugaz o tan frágil que tienen estos instrumentos, porque como muchos están vinculados a la inventiva o a la patente del profesor, pues si se va el profesor, quizá nadie sepa bien cómo utilizar el aparato o el instrumento o el tipo de ejercicios a implementar. Además, como yo les decía, pues en el caso de las mujeres y más en vizcaínas que se practica gimnasia de salón, autogimnasia, que tiene que ver más con el propio peso del cuerpo, pues estos aparatos están contraindicados. Lo que vemos más bien que utilizan las niñas y las mujeres en el caso de vizcaínas son masas y bastones, y estas masas y bastones, que son como estos instrumentos portátiles que se pueden llevar fácilmente, tienen también que ver con una idea del tipo de ejercicio que tienen que practicar las mujeres, que es un ejercicio que fomente este desarrollo proporcional y armónico. Y aquí vemos que en el caso de las masas y los bastones, servían sobre todo para ejercicios que estuvieran vinculados a la caja torácica. A pesar de que está esta idea de la armonía del cuerpo de la mujer y que el cuerpo de la mujer con la gimnasia no puede ser demasiado hercúleo, vemos que una de las partes del cuerpo que más se va a desarrollar o la que más se va a trabajar va a ser la caja torácica. ¿Por qué? Bueno, todos los médicos higienistas, los gimnastas están señalando que en la caja torácica se encuentran pues aparatos, órganos de gran importancia como son el estómago, el vientre encargado, digamos, como de las funciones nutriticias, el corazón y los pulmones. Y en el caso de las mujeres, además, se suma el útero, ¿no? Vemos que hay muchísimos ejercicios pensados para la parte del útero, que es pues el hogar del futuro ciudadano. Entonces, en ese sentido, podemos pensar, ¿no? Podemos señalar cómo el tórax se ve, ¿no? Como una especie de sinécdoque de todo el cuerpo. Otro aspecto interesante que apareció también en la investigación tenía que ver con la vestimenta, ¿no? Observamos que para el caso del Colegio de La Paz y en general podríamos decir para el caso del país y del resto de colegios de niñas, esta irá paulatinamente adquiriendo relevancia en aras, digamos, de contribuir a la higiene y de nuevamente optimizar la movilidad del cuerpo. En el colegio encontramos que hay bastantes recomendaciones de los médicos higienistas, de Martínez del Villar, de Luis E. Ruiz, de Eduardo Lisiaga. Ellos, por ejemplo, recomendaban que para hacer ejercicio las chicas tenían que tener el cuello libre, tenían que cuidar la forma de los vestidos, el color y la fábrica de la cual estaban hechos. Por ejemplo, si hacían ejercicios al exterior, se recomendaba ropa interior blanca, que la ropa interior blanca, aquí no voy a argumentar por qué, pero bueno, se piensa que ¿cómo se llama? Absorbe mejor el sudor y el exterior tenía que ser oscuro para proteger de los rayos del sol. También se recomendaba el uso de telas que no se humedecieran mucho. Y en el caso del corsé, que es, bueno, vimos la foto al inicio y estas chicas parecen con corsé, vemos que estos médicos higienistas y los gimnastas van a hacer toda una
contraargumentación de los usos, de los malos usos del corsé. Se van a señalar las mujeres cuando hacen ejercicio no tienen que utilizar corsés muy apretados porque estos obstaculizan los ejercicios, sobre todo de respiración y los ejercicios de la caja torácica. Entonces de ahí ya encontramos argumentos en contra de esta prenda por excelencia femenina, pero sí encontramos, por ejemplo, en el caso de Martínez del Villar, que él señala que las chicas sí tienen que estar provistas de una faja o de un cinturón que ayude a contener un poco la caja torácica y que evite hernias. Yo lo que encontré también, y es importante para el caso del colegio, es que solo están estas recomendaciones, pero nunca encontré alguna nota, alguna noticia que me hablara de que las chicas en este horizonte y sobre todo en el colegio utilizaran una vestimenta especial para la clase de deportes, como va a ser posteriormente ya en la década de los 20 del siglo XX. Todavía aquí estaban estas recomendaciones, pero no hay como noticias o, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sudor o el aseo después del ejercicio, en este horizonte está fuera. Esta vestimenta, esta foto que aparece, que es una captura de pantalla del un video que ahorita vamos a ver, que también promociona en redes sociales sobre la clase de gimnasia. Esta vestimenta no sé si es propia para la clase o si constituye el uniforme que las chicas utilizan diario en el colegio y que es un uniforme que se instaura sobre todo en la década de los 90 del siglo XIX, o sea, a partir de 1890 vemos que la junta directiva obliga a que las maestras, las profesoras y las chicas utilicen un uniforme adentro del colegio, y bueno, es una batalla constante y también para los que hagan historia de la vestimenta es muy interesante porque es un lío instaurar, les cuesta mucho instaurar un uniforme, y aquí yo no encontré nunca como notas claras de si ellas tuvieran un uniforme particular para la clase de deportes, pero bueno, eso es algo ahí que todavía tengo que indagar un poco más. Y bueno, ya para acabar, ¿no? Ya como para hacer una rápida conclusión, vemos que, bueno, la introducción de la gimnasia en el ámbito escolar, y eso nos permite ver sobre todo el Colegio de la Paz como un estudio de caso, va a implicar esta gradual consolidación de un sistema de lectura y evaluación del movimiento del cuerpo, ¿no? También nos permite observar cómo se va consolidando y profesionalizando la formación docente gimnástica, o sea, cómo se van adquiriendo estos conocimientos hasta posteriormente, ya a finales del XIX, inicios del siglo XX, que se van a crear academias de gimnasia, manuales de gimnasia, ¿no? En el siglo XX, en la década de los 20, ya se va a crear un instituto de educación física de manera muy rica, por lo rico de su archivo, cómo se va dando este proceso que es difícil de rastrear. También, ¿no? La clase de gimnasia o el estudio de esta clase nos permite ver cómo se va socializando una forma, una manera de pensar el cuerpo, de pensar cómo funciona nuestro cuerpo, que es hoy la dominante, porque como yo les decía, y aquí no tengo mucho espacio más para hacerlo, o sea, antes el cuerpo se piensa que funciona de otra manera. La manera en la que nosotros hoy pensamos que funciona nuestro cuerpo obedece a ciertas condiciones de posibilidad, a ciertas coyunturas particulares, y aquí la educación física ayuda a esa consolidación, a esa lectura del cuerpo moderno. Y también, creo yo, ayuda a normalizar una cierta idea de movimiento. Y aquí les voy a pasar este video. Hay una cita de un historiador que se llama Richard Sennett, en un libro, bueno, historiador, filósofo, sociólogo, tiene un libro muy bonito que se llama Carne y Piedra, y él dice aquí que la modernidad se piensa sobre todo como movimiento, ¿no? El movimiento de las mercancías, el movimiento de los fluidos, de la ciudad, del aire, hay toda una nueva concepción de la espacialidad. Y a mí me gusta mucho trasladar este pensamiento o este planteamiento de Richard Sennett al caso del cuerpo, ¿no? Yo creo que el cuerpo humano en la modernidad es sobre todo un cuerpo móvil, y la gimnasia nos aporta pistas para pensar este movimiento en este contexto. Este video que yo les pasé, se los voy a volver a pasar, es verdaderamente una joya. En 1896 llega a México el cinematógrafo Lumière, llega concesionado por Gabriel Beire y Claude Ferdinand,
Ellos dos traen, digamos, el cinematógrafo Lumière y son los encargados, en el caso de México, la Ciudad de México, de establecer los cimientos y pasar estas vistas que ellos habían tomado en Europa, pero a su vez para continuar, digamos, su viaje por América Latina, ellos toman diferentes vistas, sobre todo el técnico francés Gabriel Beire, y bueno, ahí tenemos que están estas famosas vistas como de Charrería, de Porfirio Díaz caminando, y una de las vistas que toma es esta de la clase de gimnasia de Vizcaínas. Ahí se puede ver cómo las niñas van marchando y atrás está Sánchez Soamuano con el tambor. Y a mí me llama mucho la atención porque Gabriel Beire, de entre todas las tomas que hace y de entre todas las tomas que pudo tomar, ¿por qué escoge a las chicas de Vizcaínas? Y yo creo que estos cuerpos femeninos, esta clase de gimnasia, nos muestra un poco este proyecto de modernidad que se emprendió en el Porfiriato y este modelo, digamos, que se pensaba o que se quería para todo el país. Y pues bueno, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Si quieren, vamos, bueno, no si quieren, vamos a hacer una sesión de preguntas. Yo les pido que las hagamos, si las pueden hacer en el chat, y yo las voy leyendo para que sea un poco más ágil, porque ya vamos sobre el tiempo. No sé si haya alguna pregunta, un comentario, algo que no haya quedado claro. Ahí a mano, si ustedes están viendo su computadora, a mano derecha está la opción de, bueno, abajo en la barra está la opción de chatear y ahí les va a aparecer el chat. Entonces ahí tienen que buscar que sea para todos y ahí pueden como escribir su mensaje o su pregunta si tienen alguna pregunta. Si no, yo, allá hay una, todas las alumnas debían tomar clases de este tipo, sí, en teoría y lo que se obligaba según la acta que se crea la cátedra, todas las alumnas menores de 21 años estaban obligadas a tomar la clase. Ya mayores de 21 años, bueno, ya en teoría ya no eran alumnas, ya más bien eran normalistas o podían ser en mujeres que habitaban el departamento de asilo. Eso no lo mencioné. En este momento en el que yo estudio, el Colegio de La Paz se dividía en tres departamentos, que uno era el departamento de internas, donde estaban las niñas que vivían y se educaban en el colegio, estaba el departamento de externas, que eran como unas escuelas que funcionaban para mujeres como del barrio. Entonces, había niñas que iban a tomar clases, pero no vivían en el colegio, y estaban el departamento de internas, que era un departamento, digamos, ya como para personas, perdón, departamento de asilo, que era un departamento ya para mujeres mayores que seguían viviendo en el colegio porque quizá no tenían familia o no tenían a dónde ir, pero ya no se educaban en este. Lisette pregunta si esta investigación está condensada en tu tesis de maestría, cuál es el título del trabajo y en dónde se puede conseguir. Esta investigación es más bien una investigación postdoctoral que hice en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entonces han salido como varios productos de esta investigación. Hay un pequeño capítulo que tengo como preámbulos generales para pensar el ejercicio físico en un texto que acaba de salir, que se llama La fascinación del deporte, que es un texto en el que participan varios autores. Luego espero con una parte de la investigación pronto que salga el artículo en una revista. Ahorita está en dictamen, entonces todavía no puedo revelar, pero creo que sí lo van a aceptar. Entonces cuando salga el artículo, si quieres lo comparto para que lo puedan compartir en redes. Y luego todavía estoy trabajando en un libro, porque la investigación salió muy vasta, entonces estoy ajustando unos últimos detalles para poder publicar un libro de esta clase. Y hay otro pequeño texto que se desprende también de esta investigación, que tiene que ver más con los espacios y los gimnasios, que va a salir en un texto sobre historia de la educación física en México. Pero bueno, ninguno de esos, salvo este primer texto que aparece en este libro, La fascinación del deporte, ha salido, pero en cuanto salga, yo lo comparto para que lo puedan, si quieres, compartir en redes, si les interesa más. Joan Manuel dice, maravilloso trabajo, quisiera que se profundizara un poco sobre las representaciones en torno al cuerpo de las estudiantes. Puntualmente, podría rastrearse una superación del modelo católico femenino en el que la mujer está restringida al espacio doméstico, a la función maternal. Muchas gracias. Aquí es interesante observar varios aspectos. A mí el que me interesaba ver sobre todo era
En términos, digamos, como de historia de la medicina, siempre hablamos de este modelo o esta representación del cuerpo humoral, donde el cuerpo está formado por humores y para conservar la salud hay que balancear estos humores. Entonces a mí siempre me llamó mucho la atención cómo es que se había rompido o se había desgastado, roto, perdón, o se había desgastado este modelo, desde este modelo, digamos, del cuerpo humoral. Hay varios autores, por ejemplo, que señalan que es a partir del surgimiento de toda la anatomía moderna, en el Renacimiento y cómo este se va popularizando. Hay otros autores que señalan, por ejemplo, cómo es con los descubrimientos de la circulación de la sangre de William Harvey en el siglo XVII. Pero yo lo que quería ver es cómo esto llegaba a una población más amplia. Entonces, en ese sentido, aquí lo que vemos es cómo la pedagogía, el discurso pedagógico, el discurso médico moderno y el discurso de la educación física va a ayudar a socializar esta cuestión de cómo funciona el cuerpo de manera moderna, o sea, cómo hay circulación de la sangre y la salud del cuerpo tiene que ver con esta circulación de la sangre. Eso yo diría que no se contrapone o va de la par con esta idea de que la mujer también es un ser o un cuerpo, digamos, que está destinado a parir, por llamarlo de alguna manera, o no se contrapone a esta idea de cómo el útero, sobre todo, tiene un rol importante en el funcionamiento del cuerpo humano. Yo creo que ahí van de la mano. Y en ese sentido, pues no sé si haya una superación del modelo católico femenino. Yo al contrario diría, bueno, parecería ser que este discurso como de la gimnasia de la higiene vuelve a restringir a la mujer en este espacio doméstico, no lo sé, pero también es un conocimiento, por ejemplo, que le permite a ella acceder a otro tipo de trabajos que ya no tienen que ver con la maternidad. Entonces, una pregunta creo que interesante y amplia para pensarse. También hay muchos trabajos que han señalado, por ejemplo, cómo el surgimiento de la YMCA y todos estos grupos protestantes católicos está muy vinculado a la promoción del ejercicio físico, lo que le llaman el cristianismo muscular. Entonces vemos que más bien ahí, o sea, es un discurso que va de la mano. Pregunta de Francisco Robles Gil. ¿Hay alguna continuación de la idea de educación física entre el régimen porfirista y el postrevolucionario? ¿Has podido rastrear rupturas y continuidades? Esta es una buena pregunta. Yo diría que sí hay rupturas y sí hay continuidades. Yo la investigación de Vizcaínas, bueno, hay textos donde la detengo en 1915, que es, bueno, se da en el marco de la lucha revolucionaria. 1915 es un año como importante, sobre todo para la Ciudad de México, que se ve muy afectada por la lucha armada, y sobre todo para el caso del colegio, y ahí, bueno, las autoridades deciden suspender la clase de educación física. Pero hay otros textos donde llevo la investigación hasta 1921, que es el año en el que se crea la SEP, y el año donde vemos que esta clase de educación física, que se llama gimnasia, insisto, en este contexto, comienza a mutar y empieza a llamarse, ahora sí, clase de educación física. Entonces, eso para mí es significativo por varios motivos. El principal, porque tiene que ver del siglo XX, vemos que empieza a haber un desgaste de esta gimnasia decimonónica y de este movimiento muy preciso y milimetrado, perdón, y se empieza a favorecer un movimiento más dinámico del cuerpo, que aquí se vincula en términos científicos o en términos de teoría de la ciencia con una nueva metáfora para pensar el cuerpo humano, que ya no es la metáfora de la máquina de vapor que fue en el siglo XIX, sino que tiene que ver con la metáfora del motor de combustión interna. Entonces, en este horizonte sí ya cualquier movimiento se piensa como educación física, como ejercicio, y ahí vemos que más bien los deportes empiezan a sustituir a la gimnasia decimonónica. Entonces, en ese sentido, el régimen postrevolucionario, digamos, se retoma toda la discusión científica o todos los argumentos científicos para promocionar el deporte entre sus ciudadanos, para introducirlo en las escuelas, pero cambia ya un poco el tipo de movimientos y también aquí va a entrar a operar la idea de raza, que eso significa también. O sea, ya no se habla como de un que quiero fortalecer a un individuo como moderno, civilizado, sino ya se piensa en el contexto como de un cuerpo del mexicano. Entonces, bueno, es un tema interesante que se vincula pues con la eugenesia y muchísimas cosas. Entonces, es una buena pregunta. Entonces, yo rápidamente diría si hay continuidades, si hay rupturas. Elisa Tamés, bueno, Patricia Holguín pone el discurso del cuerpo femenino para la época
características que tener y si aún se puede ver el ideal unido a las concepciones morales. Pues el discurso, la educación física y este discurso higiénico se pensaba para cualquier tipo de cuerpo, era pues, te puede corregir, digamos, morfologías, entonces no había como un tipo de cuerpo que no se viera beneficiado. Lo que sí hay es un cuerpo ideal, que es un cuerpo, bueno, se busca, ¿no?, que las mujeres desarrollen a través del ejercicio este cuerpo como armónico, que también es muy vago, o sea, una belleza pues proporcional, pero eso en los documentos luego es medio intangible, como de rastrear, pero bueno, vemos que ahí están implicados cuestiones estéticas que tienen que ver quizá con la armonía renacentista, no lo sé. Se señala sobre todo que, o sea, un cuerpo feo o antiestético es un cuerpo muy hercúleo, donde la mujer ha desarrollado más un músculo que debería. Entonces, más bien aquí vemos que siempre se piensa en términos de proporción, ¿no? Y lo que se está condenando es que se desarrolle más un cuerpo. También hay toda esta cuestión y que tiene que ver con la importancia del profesor. El profesor también garantiza esta parte estética, porque se piensa si el ejercicio es llevado al extremo, los cuerpos se pueden deformar. Y otra vez ahí la clave está centrada en la figura del profesor de gimnasia. Y si tiene que ver con, y si está vinculado a las concepciones morales, evidentemente, o sea, aquí todavía, digamos que la educación física contribuye a una moralidad laica, por llamarla de alguna manera, porque combate el ocio y ayuda a reforzar estas virtudes que se piensan ideales para el ciudadano. Liz Armenta, bueno, una felicitación. Claudia Basurto, ¿encontraste algún testimonio de lo que las alumnas pensaban, reflexionaban, interpretaban sobre su propio cuerpo? ¿La gimnasia les daba conciencia de cuerpo? Bueno, en el caso del testimonio, encontré muy poco. Hay cartas de las alumnas que escriben a la junta directiva haciendo ciertas peticiones, pero en términos así como de diarios o algo más íntimo, no encontré en el archivo histórico nada más que estas notas o estos apuntes que no puedo ubicar, digamos, como el rango etario de la alumna, donde ella está, bueno, toma sus apuntes de la clase de pedagogía y además está haciendo estas señalaciones sobre Luis E. Ruiz, que está enamorada de él, pero nada más íntimo sobre su cuerpo. Hay una carta que yo nunca encontré y esa me la decían las chicas del archivo, Janet y Maru, que ellas dieron una vez una carta, pero no encontramos la clasificación, de una alumna quejándose del uso de corsé en la clase de gimnasia. Entonces, que escribe a la junta directiva diciendo que quería parar, o sea, que le molestaba, que no podía hacer ejercicio físico. Entonces, esa ya no la cité en la investigación porque nunca dimos con ella, debe estar por ahí traspapelada, pero es mi obsesión y ahí estamos como intentando rastrearla porque sería muy interesante ver, bueno, contar con este testimonio. Y yo digo que sí, la gimnasia pues es una de las condiciones de posibilidad con los cuales las chicas, las mujeres en ese horizonte, pues pensaban su cuerpo. Pues como hoy en día también este discurso del ejercicio físico, todo lo que hay atrás, pues también nos da a nosotros una cierta idea de qué es nuestro cuerpo y cómo funciona, ¿no? Que siempre es pues la gran interrogante. Guadalupe, ¿sabes de qué año es la fotografía del patio que mostraste? Porque para los 70s no mostraba esas marcas cuando yo estudié. Híjole, ahí tenía la anotación, la debo tener en mis apuntes, pero ahorita no me viene a la mente cuándo es esta... ¿Cuándo es esa foto? Si me das tu correo, o si quieres ahora yo pongo mi correo oficial, y luego te puedo mandar, tengo que checar en mis apuntes de cuándo es esa fotografía. Y bueno, Laura Corona pregunta vía Facebook si encontraste instrucciones sobre el color de las telas que se usaban. Sí, Martínez del Villar señala sobre todo que tienen que ser oscuras. Y lo que yo noté es cuando están en todas estas discusiones que están señalando cómo va a ser el uniforme del colegio, que instauran más o menos en la década de 1890, se señala que tienen que ser telas oscuras. Hay un uniforme de invierno y otro de verano, y es sobre todo los uniformes de invierno que tienen que ser de telas grises, ahí se señala. Y el de verano tiene que ser con una tela de biche. Entonces, yo siento que, bueno, las fotos que les enseñé, tanto la de la clase de las profesoras como de las chicas, yo pienso que están en su uniforme de invierno por el color de las telas y por el largo de las mangas. Pero bueno, solo se señala que tienen que ser telas oscuras al exterior, sobre todo porque el ejercicio físico, la clase de gimnasia se lleva
en el exterior y las niñas tienen que estar protegidas de los rayos del sol. Ahí también entran estos criterios de por qué la clase tenía que realizarse o muy temprano en la mañana o después de las 5 de la tarde, porque era para guarecerlas del sol, para que no, digamos, se vieran afectados, porque se pensaba que el sol era un elemento como dañino. Y Laura Camila pregunta, ¿encontraste críticas por parte de la prensa u otros actores hacia las clases de gimnasia? Concretamente hacia el colegio, ¿no? Salvo esta pequeña nota hacia Luis C. Ruiz que puede interpretarse de muchas maneras, pero sí veo que, por lo menos en el periodo que estudio, de 1875 hasta finales del 19, constantemente salen en la prensa artículos hablando de los beneficios del ejercicio corporal. O sea, quizá no hay una queja, pero si constantemente se está hablando de estos beneficios del ejercicio corporal, quiere decir que pues ahí hay una intención, ¿no? Como de las autoridades o de ciertos grupos, porque esto se vuelve una práctica y esto nos muestra que quizá pues no está pasando. También en el AGN que tuve oportunidad de revisar algunos expedientes, vi por ejemplo que para 1909, que se va a celebrar un congreso higiénico, mandan unos cuestionarios a todos los estados de la República y preguntan, por ejemplo, bueno, cómo son las escuelas, las bancas, los hábitos de los niños, porque sabemos que la educación física forma parte pues, de un discurso más grande que está remodelando espacios, que está introduciendo la vacunación y, bueno, está remodelando hábitos, ¿no? Entonces, dentro de este cuestionario se pregunta, digamos, a las escuelas públicas cuál es el estado de la educación física y cómo se enseña. Y ahí hay comentarios mixtos porque hay escuelas que responden, los estados, y dicen que, bueno, en sus escuelas todo el mundo hace educación física en el patio y cuentan con profesores calificados, y otras escuelas que hablan pues de la imposibilidad de llevar a cabo la educación física porque no cuentan con espacios. Entonces yo creo que ahí las críticas, pues bueno, se mezclan, ¿no? O sea, puede haber críticas de la misma población que no lo vea como útil. En el caso de las mujeres, sé por la investigación de María José Garrido, que ya abarca un periodo anterior de 1821 a 1875, que todavía para el 75 hay ciertas reticencias. Entonces, bueno, aquí habría que pensar, bueno, las críticas pueden ser en términos de integridad individual, pero también pues o sea, no hay maestros, las escuelas no están como, no cuentan con los espacios necesarios para implementar la clase de educación física. Y bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, creo que ya nos extendimos más de los 40 minutos, pero bueno, yo les agradezco mucho a todos su presencia, su escucha, le agradezco mucho a Lisette Armenta, que está por ahí, que como les digo es la directora del museo, y bueno, pues nada más señalarles que este evento de Museo de Vizcaínas en Casa, pues sigan ahí la cartelera en la página oficial del museo, y pues muchas gracias a todos por su atención. Y ya les estaré compartiendo cuando ya por fin salgan los artículos en las páginas de Vizcaínas, que nos hagan favor de señalarlo. Y pues muchas gracias.